pues yo hago parte del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombia. Nosotros somos una organización que dependemos de la Conferencia Episcopal Colombiana y pues a lo largo de muchos años hemos estado acompañando todo el trabajo y lo concerniente a la movilidad humana y la migración forzada. Bueno, vamos a hablar como de 4 conceptos gruesos que tienen que ver con el tema de la migración y la movilidad humana, para ya luego contarles un poco cómo es el trabajo de la Iglesia Católica, incluyendo pues las jurisdicciones eclesiásticas a nivel nacional. Entonces, ¿qué es el tema de la movilidad humana, no? La movilidad de personas. La movilidad humana es la movilidad de personas de un lugar a otro y siempre se ha hecho en torno a la protección internacional y a los derechos humanos, que es un ejercicio de su derecho a la libre circulación. Y siempre nosotros hemos hablado que aunque es un ejercicio de libre circulación, se trata de un proceso muy complejo y que está motivado pues por diversas circunstancias, situaciones, que en algunos casos puede ser voluntaria y en otras puede ser involuntaria, y que se realiza con la intención, pues en algunos de los casos, de permanecer o de ir en tránsito de un lugar a otro, por periodos cortos o por periodos largos, dependiendo pues de lo que se quiere, y que esto implica en todo caso el tema de la movilidad, un cruce, un paso de fronteras, una división geográfica que se mantiene, pero que igual y en todo caso nosotros siempre invitamos a que no podemos decir que una persona migrante, pues, o más bien que el tema de la movilidad siempre es voluntario, sí, aunque en el concepto se dice que es un libre derecho, pues no en todos los casos es voluntario. Siguiente. En cambio, la migración tiene que ver mucho con el tema de la movilidad y es el movimiento de personas de un lugar a otro. Igual conecta mucho con el tema de la situación geográfica, pero que en todo caso tiene que cruzar una frontera, ya sea administrativa o política, con la intención de establecerse de manera fija. Nosotros le llamamos siempre como con ánimo de permanencia o transitoriamente con ánimo de, ¿sí? El migrante internacional, pues esto no se ha definido a nivel internacional, sin embargo, siempre se habla que los hermanos migrantes, y bueno, además esto se ha aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha dicho que todas las personas que estén fuera del país es una persona migrante, ¿sí? Ya pues podemos determinar, y de esta manera podemos hablar de un migrante regular o irregular. Nosotros dentro de la iglesia siempre hemos hablado y transversalizado todo el tema de la regularidad y de la irregularidad de una persona, ¿no? Y siempre se dice que es un hilo muy fino, porque dependemos de algunos trámites administrativos, por así decirlo, o voluntades de gobierno para tener la regularidad o la irregularidad en un país. El término ilegal no es el adecuado, y nosotros siempre tratamos de hablar como de regulares o irregulares, pero que en todo caso pues son personas que buscamos que se redignifiquen, que se reencuentren, que donde estén, pues puedan ser como de cierta manera pues acogidos. El tema de la apatridia, siguiente, es un término un poco mucho más jurídico, se puede decir, y pues según la Convención sobre el Estatuto de Apatridia de las Naciones Unidas, ¿sí? El término de apatridia se asignará a toda persona que no se considere como nacional
suyo, es decir, por ningún estado lo acoge como connacional, ningún estado le dice, usted es colombiano, usted es de otra nacionalidad, ninguno, porque aunque haya nacido, por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos de niños, sobre todo que cuando se sufrió la situación con la población migrante venezolana en el año 2015, pues muchos niños, o más bien mamás gestantes, llegaron a territorio colombiano y pues nacieron los niños, niñas, y el Estado colombiano, claro, siempre nosotros fuimos un país expulsor, nunca estuvimos o nunca fuimos un país receptor, y esto implicaba que al ser un país expulsor, pues habíamos acogido y habíamos suscrito y escrito todas las normas a nivel internacional en torno a la protección, pero el tema de la patria, pues nunca pensamos que nos fuera a tocar y pues por tal no se había legislado frente al tema. Entonces, en los casos del 2015 tenemos algunos niños con tema apatridia, no ni siquiera en riesgo, sino en apatridia. Y aunque ya han transcurrido 5 años y el Estado colombiano ha tratado de orientar y de cumplir y de tratar de acoger y de implementar lo mejor posible la ley, pues aún sigue existiendo eso. Para el tema del asilo, siguiente, pues actualmente no se encuentra desarrollada la figura del asilo en la normativa colombiana. Sin embargo, aquí siempre se habla del tema del refugio, ¿sí? Y con el tema del refugio, con el tema del refugio, lo que nosotros en todo caso, o lo que se busca más bien es darle una protección en torno al Estado colombiano para la población migrante, sea regular o irregular, pero en todo caso que no cuenta con las condiciones para retornar a su país. Siguiente. El desplazamiento interno, y bueno, les voy a contar muy rápidamente el tema de los conceptos para poderles contar un poco a nivel de iglesia qué es lo que nosotros hacemos con la población migrante y con el tema de la movilidad humana y cómo también nosotros pues trabajamos y transversalizamos todos estos conceptos. Entonces, con el desplazamiento interno, pues para todos conocemos que arrancamos con la ley 387 del 97, donde de cierta manera se trató de dar de protección en torno a derechos de las personas que a nivel interno habían salido de sus territorios, hablando del estado de Colombia, habían salido del territorio y lo que el Estado trató fue de empezar a dar unas medidas complementarias para las personas que salían sin ninguna protección pues de los territorios. Luego sale esto de cierta manera se ajusta con la sentencia T268 del 2003, la cual también sería maravilloso que si no la han podido leer, la lean. Y de ahí pues nace la ley 1448 del 2011, la cual había nacido con una temporalidad, ¿sí? Y por la cual pues también se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a todas las víctimas del conflicto y que sin embargo, estando la ley 1448, la cual se decretó con una temporalidad, pues el Estado colombiano no... ¿cómo decirlo? De cierta manera no cumplió o no pudo cumplir con la demanda porque realmente pues había un subregistro grande en torno a los desplazados internos y pues la temporalidad de la ley debió de ser ampliada. En este momento pues nos encontramos en el marco de la 1448. El tema del retorno, la 1448 siguiente, en el artículo 70 lo trata muy bien y es cuando se habla de que la víctima tiene ánimo y cuenta con las garantías, hablando del retorno voluntario al lugar de donde salió desplazado inicialmente, cuenta con las garantías en torno a la protección, en torno a salud, en torno al acceso a derechos para volver a sus tierras, pero también se habla de un retorno
que tiene que ver con la reubicación, es decir, que no cumple con las garantías el territorio porque quizás hay alguna aún presencia de los grupos armados o porque quizás las condiciones en torno a acceso a derechos pues no están delimitadas. El concepto del refugio, siguiente, bueno, se fundamenta en la Convención de Ginebra, ¿sí? De 1951 y en el Estatuto de Refugiados. Para nosotros es supremamente importante, y cuando hablo de nosotros hablo de como iglesia, estos dos argumentos jurídicos, porque de cierta manera es lo que da la opción de la protección internacional en Colombia para la población migrante, ¿sí? Y el tema del refugio pues se fundamenta básicamente en la raza o puede ser más bien dado por raza, religión, nacionalidad o que se pertenece a un grupo político o con ideologías pues diferentes. Entonces, lo que quiere decir es que la persona salió del territorio y llegó al Estado colombiano, ¿sí? Cuando llega a Colombia, pues hay muchas o hay diversas formas para que la población migrante pueda acceder a la regularización y pueda acceder al tema de la protección internacional y una después el tema del refugio. Siguiente. Las acciones del Secretariado Nacional de Pastoral Social, como les decía inicialmente, pues nosotros somos una organización eclesial, nosotros, siguiente, pertenecemos a la Conferencia Episcopal, todo nuestro trabajo lo hacemos en articulación con la Conferencia Episcopal y con las jurisdicciones eclesiásticas. Nosotros, nuestro trabajo, nuestra intervención, ya sea en los procesos o en los territorios, siempre buscamos en todo caso la redignificación de la persona, buscamos la verdad, la reconciliación, la justicia y en todo caso buscamos la caridad de las relaciones para que la estructura básica de nuestra sociedad pues responda a las necesidades y a las coyunturas que viven los territorios. Todo nuestro trabajo, todos nuestros procesos se iluminan a la luz del Evangelio, pero también a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces nosotros lo que hacemos es un trabajo arduo, una conciliación entre lo que dice el Evangelio, lo que dice la doctrina social de la Iglesia, pero también lo que tratamos es de humanizar nuestras intervenciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar fuertemente todos los contextos, las necesidades específicas que se viven en las jurisdicciones. Y cuando hablamos de jurisdicciones, son las diversas diócesis, arquidiócesis, pastorales sociales locales que están en los territorios. Siguiente. Bueno, nosotros pues hacemos parte de Cáritas Internacional. Cáritas Internacional es una organización que acoge o que integra varias organizaciones de iglesia y en la que pues hacemos parte de varios grupos de estudio, de varios grupos donde en todo caso buscamos fortalecer nuestra acción pastoral y buscamos trabajar pues en pro de los menos desfavorecidos y de los más desprotegidos en torno a derechos y deberes. Siguiente. En torno a la línea que nos corresponde, que es la línea de migración, de movilidad humana, pues nuestro objetivo es promover soluciones duraderas y sostenibles a los solicitantes, por ejemplo, de asilo, refugio y personas con algún tipo de necesidad de protección y enfoque de derechos y enfoques diferenciales. Nosotros trabajamos mucho eso en torno a protección, derechos y enfoque diferencial, porque hay que hacer una conciliación entre la protección, es decir, entre lo que necesita la persona, y más adelante les voy a contar cómo lo hacemos, entre una ponderación de derechos y entre el enfoque diferencial, porque aunque no tenemos la fórmula mágica para dar acompañamientos a todos los casos igual, lo que tratamos es de humanizar nuestro acompañamiento y hacerlo
pues digno de las necesidades que tienen las personas. Siguiente. Les voy a contar muy rápidamente el tema de nosotros dentro del Secretariado Nacional de Pastoral Social tenemos una estrategia de intervención. Esta estrategia de intervención se aplica en todos los proyectos, en todos los programas, en todos los ejercicios que hacemos a nivel interno y a nivel externo, porque es la ruta o es lo que nos permite o es el camino que nos dice, miren, esto ha funcionado y puede que no sea la fórmula mágica, hay que adecuarlo, insisto mucho, a los territorios, a los contextos, pero nos ha funcionado. Entonces tenemos unos niveles y unas etapas. El nivel pues es el personal, es decir, nosotros empezamos a trabajar, acompañar más bien, a escuchar la persona, luego empezamos a trabajar todo el tema relacional, luego el organizacional y el estructural. ¿Por qué? Porque empezamos por la persona, porque muchas veces cuando sufren el tema de la movilidad, pues llegan con necesidad de que sean escuchados, de que sean orientados, muchas veces necesitan más de un proceso de escucha, de un proceso de liberación, de un proceso donde realmente pues se encuentren, se redignifiquen y se reconcilien con ellos, porque para nadie es un secreto que el tema de la migración, el tema de la movilidad, sea regular o sea irregular, pues en un contexto es muy fuerte porque debe haber un desarraigo en temas culturales, en temas familiar, y entonces por eso aplicamos el tema de los niveles. Pero eso se transversaliza con todo el tema de las etapas y entonces se da la respuesta solidaria en crisis. Luego hablamos de la recuperación del tejido social, luego hablamos de la proyección y la estabilización y luego hablamos de un futuro deseado, igual, ¿no? Para la persona, en el enfoque relacional, es decir, a la comunidad donde llega, luego hablamos de un organizacional, es decir, lo que usted entra a ser parte de eso que usted entra a ser parte, ¿qué va a hacer? Y luego hablamos del tema estructural. Adelante. ¿Cómo intervenimos? Pues luego de escuchar la estrategia de intervención, nosotros aplicamos una entrevista inicial. Esa entrevista inicial lo que nos arroja son enfoques de protección ampliados como en 3 momentos específicos. El primero es un contacto donde se genera confianza con la persona, donde se genera como esa tranquilidad de que somos iglesia y de que realmente queremos acogerlo y queremos orientarlo y queremos acompañarlo y sobre todo escucharlo. Y luego hay una apertura de la persona para abrir de cierta manera el caso y determinar cuál es la necesidad que tiene cada una de las personas o de las familias, porque nosotros damos acompañamiento a la persona, pero también a la familia. Y finalmente, luego de hacer un estudio frente al caso y de determinar pues la situación, qué es lo que amerita, cuál es su situación y su ponderación en torno a derechos y cuál es su situación y ponderación en torno a deberes, ¿sí? Hacemos un cierre luego de eso. Entonces, tenemos enmarcado muy el tema de los enfoques. Para nosotros es muy importante trabajar el tema de los enfoques en torno a poblacional, territorial, todo el tema de enfoques lo trabajamos muy fuerte. Hacemos la entrevista inicial, como les decía a ustedes, evaluamos las necesidades específicas en torno a la protección, les damos una orientación en torno a acceso a derechos, pero también les damos algunos tipos de ayudas humanitarias y los enrutamos institucionalmente. Eso es muy importante porque cuando llega o cuando se sufre la movilidad humana hay un desconocimiento en torno a cómo funcionan el enramaje, por así decirlo, institucional en torno a los diferentes estados, porque varía, porque los nombres cambian. Entonces lo que nosotros hacemos es darles una humanización a ese tema, es una apropiación de cómo funciona las instituciones, de qué es lo que hace cada una de las instituciones, y también nosotros trabajamos y acogemos todo el tema y fortalecemos pues la respuesta de la iglesia para finalmente hacer un tema de monitoreo. El monitoreo, lo que nosotros tratamos es de evaluar
cómo fue el tema del acceso a derechos, pero también cómo fue la entrega, por ejemplo, de la ayuda humanitaria para el caso que el ejemplo que yo les diseñé aquí, estábamos pensando en entregas multipropósito y si necesita o requiere alguna atención especializada, porque también en algunos casos nosotros hemos identificado que requieren alguna atención especializada y cuando se habla de requerir alguna atención especializada, pues tenemos redes a nivel de iglesia y a nivel de otras organizaciones, a nivel estatal, a nivel gubernamental, que responden y que nos pueden apoyar pues con esa situación específica. Por eso recordarán que yo les decía, pues no tenemos la fórmula mágica, pero lo que sí tratamos es de estudiar y evaluar cada uno de los casos para finalmente pues darle el cierre al caso. Siguiente. Las áreas de intervención, pues nosotros tenemos áreas de intervención. Lo que hemos tratado es de identificar cuáles son las necesidades de la población que sufre el tema de la movilidad y dependiendo de lo que se identifica, pues nosotros podemos brindarle. Las áreas de intervención que ustedes están viendo, pues son de cierta manera los servicios que como iglesia ofrecemos en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas y que desde el Secretariado Nacional pues se acompañan, ¿no? Es el tema de salud que tiene que ver o que se transversaliza o que se acompaña y se involucra con todo el acompañamiento pastoral y psicosocial, los procesos de escucha. Tenemos todo el tema de WASH, saneamiento, higiene, tenemos todo el tema de alojamiento o albergue que ahora le llamamos, tenemos todo el tema de educación, de todo el tema de acceso a educación, tenemos alimentación, acompañamos en algunos casos pues funerarios porque para el tema de los migrantes y el tema de la movilidad, la situación pues muchas veces es también económica, por ejemplo, cuando pierden algún familiar. Tenemos asesoría jurídica y la asesoría jurídica la transversalizamos con todo el tema de empoderamiento de derechos, pero también con todo el tema de empoderamiento de deberes. Y finalmente lo que nosotros hemos estado fortaleciendo es todo el tema de medios de vida, es cómo acogemos a la población migrante, a la población que sufre todo el tema de la movilidad y cómo lo incluimos y lo hacemos parte pues del territorio, de la jurisdicción o de la sociedad en la que se encuentra. Siguiente. Nosotros manejamos mucho para cada uno el estudio de los casos y de las experiencias que nosotros tenemos, pues revisamos o más bien analizamos el ver, ¿sí? Visualizamos qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, como unas lineamientos iniciales para luego juzgar, es decir, plantearnos cuál va a ser el camino más pertinente, oportuno y adecuado para esa persona, para esa familia, para luego determinar con el actuar. Siguiente. Dentro del secretariado, pues nosotros tenemos unas comunidades de aprendizaje, así lo llamamos. Esas comunidades de aprendizaje, lo que hacemos es que todos quienes hacemos parte de la pastoral social, pues integramos una de estas comunidades. Tenemos 3 comunidades, tenemos paz y reconciliación, tenemos tierra, territorio y tenemos la comunidad de protección. La comunidad de protección tiene 3 líneas temáticas, ¿sí? Y esa comunidad de protección es donde se integra todo el tema de la movilidad humana. Y entonces tenemos ayuda humanitaria y de emergencia, que lo que intenta en todo caso es responder, como lo dice ella misma, a una ayuda humanitaria emergente. Es decir, llegó la persona que necesita un kit de higiene, necesita un kit de dignidad. ¿Qué necesita en ese momento? O quizás necesita es un apoyo, una escucha o un psicólogo, quizá tiene muchas dudas en torno al tema jurídico. Entonces, esa ayuda humanitaria de emergencia contempla esas líneas. Tenemos la atención y protección a líderes y víctimas del conflicto. Y esto es muy importante porque nosotros lo hemos enmarcado dentro del conflicto, pero no quiere decir que solo atendemos a población colombiana, sino que también hay otras personas de otras nacionalidades que han sufrido el tema del conflicto y entonces también dentro de esta línea la cogemos y tenemos una línea gruesa que es la línea de migración y refugio. Siguiente. Y entonces dentro de la línea
perdón que no le fui diciendo siguiente, que ya la expliqué. Dentro de la línea humanitaria, pues, ¿qué hacemos? Siguiente, ¿a quién atendemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues realmente lo que nosotros buscamos, como les decía, siguiente, es responder a una necesidad específica en ese momento que llega la persona donde llegue. Generalmente, pues cuando hay cruce de frontera, llegan las jurisdicciones eclesiásticas que están en frontera y lo que buscamos es tratar de fortalecer, pues, o de acompañar más bien esa situación y de dar un acompañamiento. Nosotros siempre decimos, estamos al servicio de las jurisdicciones eclesiásticas, es decir, a nivel nacional, nosotros no funcionamos como muchas organizaciones y como muchas entidades del Estado donde es desde el nivel nacional donde se envían las directrices, sino que es al contrario, nosotros tratamos de acoger lo que viene en los territorios porque eso permite humanizar, pero también permite atender la realidad que se vive en el territorio. La línea de migración y refugio, bueno, el Papa Francisco y muchos antecesores a él la han enriquecido bastante, por eso para nosotros es muy importante el trabajo con la doctrina social de la Iglesia, pero a la luz del Evangelio, ¿sí? Eso siempre lo decimos. Y hay unas cosas que siempre nos parecen muy importantes, es los gobiernos deben ser prudentes y acoger a todos los refugiados que puedan ser integrados en sus respectivos países. Y esa es la primera invitación que hace el Papa Francisco, ¿no? Él nos dice, sean prudentes y acojan, y eso es lo que en muchos casos se ha intentado y se ha esforzado, pues, desde las diferentes jurisdicciones, desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil, donde tratamos de invitar y en los espacios de incidencia que tenemos, pues tratamos de ser prudentes y de insistirle al gobierno y al Estado oiga, hay que acogerlos y hay que realmente trabajar y fortalecer todo el tema de la política migratoria. Pero además de eso nos hace una invitación a trabajar en relación a 4 verbos, que es el acoger, el proteger, el promover y el integrar. Y si ustedes hacen una conexión con la estrategia de intervención y con lo que nosotros hemos estado trabajando dentro de la línea y dentro de todo el trabajo que hace la Iglesia Católica, pues nosotros hacemos ese acoger, ese acompañar, ese escuchar en ese momento para luego proteger. Claro, nosotros como Iglesia no tendríamos o no tenemos la obligación ni la capacidad de darle la protección en torno, por ejemplo, a una persona migrante, pero en cambio sí hacemos procesos de incidencia y sí hacemos procesos de acompañación y sí hacemos procesos de articulación con otras organizaciones y con el mismo Estado para luego promover e integrar pues esa situación. Siguiente. ¿Cómo intervenimos? Pues ya les había contado un poco que nosotros hacemos énfasis a los enfoques diferenciales y en todo caso nosotros no discriminamos. Hay una cosa que desde la Iglesia Católica nosotros no hacemos procesos discriminatorios. Siguiente, gracias. A la atención y el acompañamiento que se da. Nosotros lo que tratamos de dar es una respuesta efectiva y eficaz en torno a los derechos, pero en torno también a los deberes que tiene la población migrante. ¿Por qué? Se usa una metodología integral para los casos, ¿sí? Que nosotros lo que tratamos es de identificar esas situaciones. ¿Qué nos encontrábamos y qué es también la invitación que ha hecho en muchas experiencias, pues nuestros procesos es no sean asistencialistas, es decir, hay que acompañar a la población, hay que darle las herramientas, pero también hay que empoderarla para que sea ellos quienes vayan apropiándose y quienes vayan haciendo el ejercicio y quienes vayan conociendo las rutas, por 2 razones. La primera, cuando se le da todo a la población, cuando se le hace todo el trabajo, pues finalmente de cierta manera no hay ese valor agregado de yo lo logré, yo lo hice, sino me ayudaron allá, me lo hicieron allá. Y además de eso, de no haber esa apropiación de mi proceso, cuando llega otra persona, otro conocido que sufre el tema de la movilidad, que sufre el tema de la migración, pues ya tiene la experiencia esa persona y entonces le puede decir y le puede orientar y le puede decir, mire, la ruta que yo usé esta y a mí me funcionó, pero también hay esta y esta y esta, porque lo conocí dentro del proceso que hizo Pastoral Social. Eso no lo
nosotros lo hemos identificado en el tema del monitoreo postdistribución. Siguiente. Tenemos una metodología de intervención y aquí esto es muy importante y muy transversal al proceso, ¿sí? Y es el desarrollo de mecanismos coordinados para el suministro de información, pero también para la orientación y la asesoría de la población migrante y refugiada, y en particular facilitar el acceso de todo el tema de la regularización. ¿Por qué insistimos con el tema de la regularización? Porque, bueno, además de que con el tema de la regularización pueden acceder al tema de un empleo digno, de su salud, de que no sean explotados, de que no caigan en redes, pues por el tema de la regularización, eso hace efectivo y eficaz el acceso a derechos básicos y además el acceso a servicios sociales necesarios y básicos, pues por ejemplo acá en Colombia. Pero además de eso damos un enrutamiento institucional, es decir, nosotros les contamos sobre toda la oferta institucional que hay en Colombia para las personas migrantes, pero también porque en algunos casos nos llegan ya con solicitudes de refugio o refugiados, y hablamos de todo el tema de la protección internacional. Seguimos o más bien le damos acompañamiento y seguimiento a algunos casos emblemáticos, así lo llamamos, porque son de esos casos complejos, difíciles, que que uno cree, o más bien que uno no cree que van a ocurrir, situaciones vivenciales en materia de acceso a derechos, con complicaciones en temas de salud, pero también con dificultades económicas. Y esos casos emblemáticos nosotros los cogemos de estudio porque de cierta manera nos permiten conocer la oferta institucional, nos permiten darle seguimiento y nos permiten incidir y articularnos con organizaciones de la misma iglesia, pero además de organizaciones del Estado. Y es ahí cuando nosotros en algunos casos decidimos hacer el litigio estratégico, es decir, aunque nosotros no tenemos el tema de la personería jurídica, por así decirlo, para representar jurídicamente a las personas, nosotros sí en algunos casos decidimos hacer el litigio estratégico buscando garantizar la protección y el acceso a derechos cuando hay casos muy complicados, es decir, por ejemplo, nos llegan casos de personas en situación de movilidad o de migración, donde nos cuentan su situación y implica o se necesita un tratamiento en salud urgente por un tema de cáncer, por un tema de alguna situación en salud que realmente requiera atención inmediata. Eso nosotros lo llamamos litigio estratégico y nosotros le damos todo el acompañamiento y orientación pues al caso. Adelante. También nosotros tenemos acciones complementarias y estas acciones complementarias, insistimos mucho, van en relación con mecanismos coordinados, y esta es una invitación que realmente yo les quisiera dejar. El tema de la coordinación que puede existir o que se da en los territorios y que se da y que fluye a nivel nacional, es decir, lo que se da en los territorios que llega de los territorios a nivel nacional y baja, eso permite que todas las políticas en torno a la población migratoria, que todas las leyes, que todas las intervenciones que hacemos como Iglesia Católica se den a las realidades, es decir, no pensando en esos imaginarios, en lo que se cree y lo que se vive desde Bogotá, por ejemplo, desde lo que se vive en Cali, desde lo que se vive en Medellín, en Neiva, en Bucaramanga, sino realmente visitando y revisando lo que pasa en los diversos territorios. Es decir, nosotros hemos encontrado situaciones, por ejemplo, a ver uno que esté ya. Por ejemplo, en el Catatumbo, nosotros, ustedes, pues, hay una frontera muy amplia y no son las mismas condiciones ni las mismas situaciones que se vive para la población migrante que llega a Cúcuta, por ejemplo, con la población migrante que llega a Tibú, ¿sí? Y uno diría, no, pero es norte de Santander, pero no son las mismas situaciones, no son los mismos contextos, no hay el mismo andamiaje y oferta institucional en torno a servicios, en torno a acceso a derechos, en torno a las articulaciones que se dan también a nivel institucional. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, hemos encontrado que a nivel nacional y que en muchas jurisdicciones, hablando de las entidades gubernamentales, pues hay un desconocimiento, ¿sí? Un desconocimiento frente al tema de derechos, frente al tema de derechos, frente al tema de la obligación del Estado de, pues, de proteger y promover todo el tema de acceso, pues, o más bien en torno a la protección internacional. Hemos encontrado, y es una cosa que sí nos ha funcionado en los territorios, es tratar de reconciliar o conciliar más bien lo que la normativa a nivel nacional que se aplique de acuerdo a lo estipulado, a lo señalado, a lo decretado en los territorios, porque bueno, yo creo que quienes estamos aquí en algún momento hemos hecho trabajo de campo y entonces cuando uno entra a hablar con una persona migrante, un desplazado, lo primero es que hay mucha desconfianza frente a la institucionalidad. Y entonces el ponerlos o el dividirlos o el ponerlos como en contra de la institucionalidad, pues no nos funcionaría porque necesitamos a las instituciones para que realmente las personas migrantes, desplazados, refugiados, pues accedan al tema de derecho. Y la necesitamos, ojo, no como un favor, sino como un deber por lo suscrito y lo escrito por el Estado colombiano en torno a la protección internacional y en torno al acceso de derechos y deberes con la población desplazada, hablándolo en interno. Y entonces nosotros pensamos en que esas acciones complementarias pues son muy importantes, ese tema de articulación, pero también lo que nosotros nos ha arrojado la experiencia es que el realizar un mapeo de actores cuando se presenta alguna situación o cuando se le quiere dar un acompañamiento a un migrante, a una comunidad desplazada, es un mapeo de actores para ver qué ofrecen, es decir, para que no haya duplicidad o triplicidad en la ayuda. Eso también nosotros lo hemos encontrado y lo hemos aprendido, es decir, por ejemplo, hace muy poco ocurrió, y yo creo que todos los que estamos aquí escuchamos el tema de Arauquita. Llegaron muchas organizaciones, muchas instituciones, pero lo primero que hicimos como Pastoral Social y como junto con la jurisdicción y la conferencia episcopal fue analizar quiénes iban a estar, qué organizaciones y qué instituciones del Estado, porque claro, se le estaba dando de cierta manera una importancia o un movimiento en prensa fuerte, entonces sabíamos que las instituciones del Estado iban a estar, pero también sabemos que no van a estar en siempre. Entonces lo que tratamos de identificar fue unas rutas y una normativa vigente, porque por ejemplo, ahora pues estamos estrenándonos con el tema del Estatuto Temporal para la Población Migrante Venezolana y está actualmente cursando en el Congreso una ley en torno a la población migrante, ¿sí? Que, por ejemplo, ahí hemos hecho, la Iglesia Católica ha hecho una coalición con universidades, con organizaciones de iglesia y con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan fuertemente la migración, el desplazamiento interno y trabajan fuertemente el tema de la movilidad. Y lo que hicimos fue un estudio detallado, actualizado de la normativa vigente y lo que hicimos fue recomendaciones a esa propuesta de ley que actualmente está cursando y ahora, por ejemplo, lo que estamos trabajando con Migración Colombia en temas de incidencia es cómo nos fortalecemos a nivel de iglesia católica para aportarle al tema del Estatuto Temporal de la Población Migrante Venezolana. No es la solución, sí es cierto, no es la solución, quizá no tiene todas las condiciones, quizá una de las fuertes críticas que nosotros hemos hecho es, bueno, inicia, por ejemplo, a partir del 31 de enero, perdón, hasta el 31 de enero del 2021 para las personas migrantes regular o irregular que hayan entrado a territorio colombiano. Bueno, ¿y qué va a pasar con las personas que entraron el 1 de febrero de forma irregular porque sucede algo y es que el tema de la frontera sigue cerrada? Entonces, son muchos cuestionamientos, pero en todo caso nosotros le hemos hecho o hemos apostado a trabajar fuertemente por la redignificación de la
de la población migrante, de la población desplazada, a empoderarlos, a hacer ese ejercicio de empoderamiento en torno a derechos, en torno a deberes, pero una cosa supremamente importante es dejar capacidad instalada y ver también ellos qué traen. No es necesario siempre llevarles como toda la solución y la propuesta, sino también darles unos mínimos para que ellos aporten al proceso, porque insisto mucho, en el tema de la apropiación, en tema de empoderamiento, pues funciona en doble línea y además estamos haciendo un ejercicio fuerte en torno a que se empoderen y a que realmente reconozcan y participen en todos los procesos pues, que tienen que ver con su normativa, ya sea desplazado o ya sea migrante.